contradigas a Dios. Ese es el título de la enseñanza para esta oportunidad. Y quiero que miremos lo que nos dice la Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. En la Reina Valera 1960 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me di a la tarea de investigar en el diccionario la definición de la palabra contradecir y encontré el significado que es muy interesante. Contradecir significa decir o hacer una persona lo contrario de lo que otra dice, ¿verdad? Es como llevar la contraria de otra persona. También encontré unos sinónimos como, por ejemplo, contradecir es impugnar, es objetar, es rebatir y es refutar. Pero algo que también impactó más mi corazón es que cuando fui a la Biblia, la palabra que básicamente define de una manera directa o da un significado muy claro de lo que es contradecir a Dios es la palabra rebelión. Entonces en la Biblia, el contradecir a Dios es rebelión. Escriba por favor ahí en el chat esa palabra en mayúsculas. Rebelión es contradecir a Dios. Obviamente, eso ofende a Dios de una manera tremenda, de una manera terrible, porque fue lo que ocurrió en el Edén. Allí Adán y Eva en el Edén decidieron contradecir a Dios. Sabemos que la serpiente fue la que empezó a suscitar y a alentar a la mujer para que contradijera a Dios. Por eso la serpiente dijo: con que Dios ha dicho. Así comenzó la primera contradicción en el Edén. Y la mujer presta atención a esa contradicción que genera la serpiente, y de ahí en adelante la vida de Adán y Eva se va a manifestar en eso, en una continua contradicción hacia su Creador. Lamentablemente, eso que ocurrió allí en el Edén sigue ocurriendo en la historia de la humanidad más a menudo, muy a menudo. Lo más triste de esta realidad de contradecir a Dios no es solamente lo que vemos en el mundo, no es solamente lo que vemos de pronto allá en nuestra realidad cotidiana. Lo más triste es que si uno revisa, puede fácilmente detectar que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, hay muchos contradictores de Dios. Y esto no debería ser así, porque esto no tiene sentido. Nos llamamos iglesia del Señor, nos llamamos seguidores de Jesucristo, pero en la práctica pareciera que llevamos una vida contradictoria, una vida que contradice la palabra del Señor. Y esto es sumamente delicado porque contradecir a Dios acarreará consecuencias serias, así como por ejemplo le sucede a los hijos. Los hijos que se la pasan contradiciendo a sus padres, tarde o temprano van a tener que llevar consecuencias muy pero muy serias. Nada bueno les espera en la vida. Entonces, contradecir a Dios es rebelarse contra la verdad. Creo que me parece que es muy importante escribir esto también para que quede allí esta memoria. Contradecir a Dios es rebelarse contra la verdad. Por eso es tan delicada esta situación. Hay algunas verdades que consciente o inconscientemente le contradecimos a Dios, sabiéndolas o no sabiéndolas, pero terminamos en la práctica de la vida diaria contradiciendo a Dios. Y quiero proponerme a través de esta sencilla enseñanza, quiero proponerme captar tu atención para que si te identificas con alguna de estas contradicciones, tomes una decisión muy pero muy frontal, de no continuar en esa dinámica, de no continuar en ese enfoque de vivir contradiciendo a Dios, porque vuelvo y te repito, habrá consecuencias funestas para aquellos que contradicen a Dios. Ahora, alguien me puede decir, pero pareciera que fuera algo no justo, porque se sobreentiende que Dios nos ha dado libre albedrío, y ese libre albedrío es para poder decidir de manera libre y espontánea. No olvidemos que Dios le da
al ser humano la capacidad de decidir y de elegir en el contexto precisamente de poder entender la verdad. Si el ser humano tiene claridad de cuál es la verdad, entonces junto con ella Dios le capacita por la obra de Jesucristo para decidir lo correcto. Mientras el ser humano no acceda a la gracia del Señor Jesucristo, el ser humano tendrá que elegir lo incorrecto. Eso es importantísimo tenerlo claro. Nosotros, al conocer a Jesucristo, hemos recibido de parte del Padre Celestial la gracia de poder ahora elegir la verdad. Elegir la verdad. ¿Qué es la verdad? Es Dios. Él es la verdad. Entonces vamos a entrar en materia. Por ejemplo, la primera contradicción que muy a menudo se escucha dentro del cuerpo de Cristo es cuando decimos Dios no me ama. Esa es la primera contradicción muy común dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a hermanos, a familiares que conocen de Dios, que obviamente por alguna situación, por alguna relación negativa, sienten que Dios no les ama? Cuando tienen que pasar por una prueba, atravesar por un momento caótico, lo primero que aflora es un sentimiento de pronto de pensar, un sentimiento de creer que Dios le ha abandonado, que Dios no le ama, que eso le está pasando porque Dios se olvidó de él. Quiero que recordemos las palabras tan maravillosas que Dios le entregó a su pueblo Israel y que nos la entrega a nosotros en este tiempo su iglesia. Jeremías 31 versículo 3 en la Reina Valera 1960 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Otra vez, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No olvidemos que el primer y más importante contradictor de Dios es Satanás. Por eso Satanás significa adversario. Adversario es contradictor, el que se revela contra. Entonces él va a buscar influenciar nuestra mente. Él va a buscar influenciar nuestra manera de pensar a través de circunstancias, a través de personas, a través de sentimientos, de tal manera que en algún momento nosotros terminemos dudando del amor de Dios. Cada vez que te sientas tentado a dudar del amor de Dios, entiende que detrás de ese sentimiento, de ese pensamiento, hay una obra satánica, hay una obra del diablo muy clara, donde su objetivo principal es que tú contradigas al Señor. No olvidemos que el amor de Dios es eterno. Diga conmigo, el amor de Dios es eterno. Esto entonces significa que realmente Dios no cambia de opinión. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, con esta verdad de que el amor de Dios es eterno, es suficiente para que nosotros entendamos que nada, absolutamente nada, hará cambiar a Dios de opinión con respecto a lo que Él decidió en cuanto a nosotros. ¿Qué decidió Dios en cuanto a nosotros? Juan capítulo 3, versículo 16 lo dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios decidió amarnos, y cuando Dios decide algo, esa decisión está basada en su palabra, y su palabra es la verdad, su palabra es eterna, su palabra nunca, nunca pasará. Bendito sea su nombre. Entonces, una manera de nosotros poder tener siempre presente que Dios nos ama, independientemente de nuestras conductas, independientemente de lo que nos esté pasando, aún independientemente de cómo nos estemos sintiendo, es prestarle atención al contenido expreso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio comienza con el mensaje del nacimiento de nuestro Salvador en el pesebre. Luego el mensaje del Evangelio también nos lleva a mirar de manera muy directa los milagros de compasión que Jesucristo llevó a cabo o ejecutó a favor de muchas personas. Cada milagro es una expresión muy pero muy clara del amor de Dios hacia la humanidad. Pero luego seguimos avanzando
en lo que expresa el Evangelio, y nos damos cuenta que a través de su sufrimiento en la cruz del Calvario también demostró esa maravilla del amor. Que Cristo se hubiese entregado por nosotros es una expresión de las más extraordinarias y de las más perfectas para decirle al ser humano: te amo. Y luego Cristo muere por nosotros, pero también resucita. Esa resurrección de nuestro Señor, de nuestro Salvador, es una demostración de la eternidad de su amor para con nosotros. Entonces es tan poderosa esta verdad del amor de Dios para el ser humano, para nosotros, también para su iglesia, que definitivamente no tiene sentido contradecirla de ninguna manera. El amor de Dios, escúchame bien, mi amado hermano y amigo que me estás viendo en esta noche, el amor de Dios lo vemos manifestado tanto en la creación como también en la redención. Dos planes extraordinarios de la mente y del corazón de Dios a favor de la humanidad: su creación y también su redención. Por eso contradecir a Dios con este argumento no tiene definitivamente nada de peso. Es más, no tiene sentido. ¿Cómo podríamos pensar nosotros entonces de esta manera? ¿Cómo podríamos nosotros permitirnos un pensamiento tan irresponsable y tan alejado de la verdad? Sin embargo, el enemigo puede de tiempo en tiempo buscar la manera de generar vulnerabilidad en tu corazón para que pienses o te sientas no amado por Dios. Hay también otra contradicción muy común dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, y uno la escucha muy a menudo en las personas, y es cuando decimos: es imposible. No, es que es imposible. Es que no puedo, es que no voy a ser capaz. Es imposible. Mire, recordemos lo que el ángel Gabriel le dijo a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación. Lucas capítulo 1 versículo 3 dice: porque nada hay imposible para Dios. Y me gustaría que también escribas esto en el chat, porque es una verdad poderosa que tenemos que volver a rescatar nosotros, la iglesia, y máxima en estos tiempos. ¿Qué dice el Señor? Porque nada hay imposible para Dios. Creo que necesitas recibir esta palabra como un rema en tu vida. Estás enfrentando una situación, estás pasando por un valle en el cual te has venido sintiendo sin fuerzas, en el cual el enemigo ha logrado minar tu fe. Hoy el Señor vuelve a decirte de una manera directa: nada hay imposible para Dios. Así que la invitación es a volver a creerle a Dios. No contradigamos a Dios. Esta es una verdad que hoy está tan vigente. Hoy más que nunca está vigente, y tenemos que seguir alimentando y retroalimentando nuestro espíritu con esta verdad maravillosa. Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las cosas imposibles que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, y demostrando su poder, demostrando su divinidad, nos demostró que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el creador de todo lo que existe. Nos sirve para volver a recordar en este tiempo que Él no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y también el mismo de mañana. Ojo con la duda. La duda es la herramienta más sutil y más estratégica que Satanás va a utilizar para poder, ¿qué?, mantenernos al margen de lo sobrenatural. El diablo no quiere que tú ni percibas, ni mucho menos seas el blanco de las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. El diablo no quiere que tú veas a Dios obrando de maneras imposibles, porque el día que tú puedas percibir lo sobrenatural de Dios, estarás entendiendo que muchas cosas que estabas de pronto creyendo eran mentiras del diablo. Y a partir de ese momento, cuando experimentas la sobrenaturalidad de Dios, vas entonces a querer enamorarte más de Él, y vas a aumentar tu capacidad de creerle a Dios. Y cuando alguien le cree a Dios, se le escapa completamente a Satanás. Eso es importante entenderlo. Hay, por ejemplo, dos casos que quiero hoy traer a memoria con respecto a esta segunda contradicción, donde muchas veces de pronto por cómo nos sentimos o lo que nos está pasando decimos: es imposible.
No voy a ser capaz. Va a ser difícil superar esta situación. Por ejemplo, el caso de Israel. Israel, cuando ya se encontraba frente al Mar Rojo, en Éxodo capítulo 14, y me gustaría que en estos días usted pueda hacer lectura de este capítulo para que vuelvas a recordar este cuadro tan maravilloso de la sobrenaturalidad de Dios a favor de su pueblo. Cuando ellos se encontraban frente al Mar Rojo, y resulta que cuando miraron hacia atrás venía el ejército de Faraón. En ese momento ellos caen en un pánico terrible. Y es donde ellos entonces empiezan a darse cuenta que hasta lo que Dios les había dicho sería en ese momento, dadas las circunstancias, imposible de que Dios lo cumpliera. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a su pueblo Israel a través de Moisés? El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Pero resulta que al frente se encontraba el Mar Rojo, detrás estaba el ejército de Faraón que venía con un espíritu de venganza, donde la intención era raer de la faz de la tierra a todo israelita. En ese momento ellos se sintieron, obviamente, se sintieron derrotados, perdidos, y el camino más fácil frente a un momento así es contradecir a Dios. Y es una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo que al pueblo de Israel? Hemos recibido una promesa de parte de Dios, pero vemos hacia adelante un futuro incierto. Y cuando miramos hacia atrás, vemos gigantes, enemigos, faraones, ejércitos del enemigo que están asediándonos. Y entonces, lo único que viene a nuestra mente es poner en tela de juicio las promesas de Dios. Es ahí donde más que nunca, debemos tomar una decisión, y es la de no contradecir a Dios. Aunque nos parezca imposible que Dios pueda cumplir lo que prometió, ahí es donde más tenemos que levantar nuestra voz y decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios tendrá su estrategia, tendrá su manera de levantarme, de salvarme, de libertarme, de sacarme triunfante en medio de esta situación. Hay que tomar esa decisión, pero lamentablemente nuestra tendencia, aún como cristianos, es que cuando nos sentimos asediados por las circunstancias, por los problemas, tomamos el camino más fácil. Nos alineamos con Faraón, nos alineamos con el enemigo y contradecimos a Dios. Otro caso que viene a mi mente es cuando los discípulos, Dios terminó de desarrollar un ministerio impactante en las riberas del mar de Galilea, y de pronto entonces le dice a los suyos: crucemos al otro lado. Esto lo encontramos allí en Marcos capítulo 4. Y les dice: crucemos al otro lado. Y entonces se suben todos junto con Jesús en la misma embarcación. Y cuando se encontraban exactamente en la mitad del mar de Tiberias, o el lago de Genesaret, o el lago de Galilea, se desata una tempestad impresionante. Fue una tempestad quizá no tan común, porque los mismos discípulos se llenaron de pánico, de susto, de miedo. Se sobreentiende que ellos tenían experiencia en el tema de la pesca, y no era la primera vez que enfrentaban una tempestad en el mar. Pero esta tempestad, todos sabemos por lo que ocurrió después, que fue promovida por el mismo Satanás, por los demonios, porque los demonios sabían que Jesús iba en dirección hacia Gadara para poder ir a libertar a un endemoniado que estaba poseído por una legión de demonios, por lo menos por 2000 demonios. Y entonces los demonios se lanzaron contra Jesús y los discípulos en aquella barca para detenerlo. Vemos entonces que Satanás va a buscar la manera de impedir que Jesús vaya hacia adelante, pero todos sabemos también, mis hermanos, que ningún demonio ni el mismo Satanás podrá detener el paso de nuestro Maestro. Sin embargo, encontramos a los discípulos enfrentando esta situación en su fuerza. Se olvidaron de la palabra que Dios les había dado, de la promesa que Dios les había dado, y empezaron a luchar desde su estrategia, desde su experiencia, y en un punto se sienten perdidos, en un punto se sienten que ya no pueden más, pierden la esperanza, y entonces corren a donde está Jesús y lo despiertan de una manera descomedida, le hablan de una manera hasta grosera, y entonces Jesús se levanta y le habla a la tempestad, le ordena que se calmen los vientos y que cese y haya gran bonanza. Y después entonces Jesús
también les regaña y les dice hombres de poca fe. Porque lamentablemente cuando tomamos la decisión de contradecir a Dios, estamos abiertamente tomando la decisión de caminar en la duda, en la desconfianza. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean a Él. Es muy fácil creerle a Dios cuando todo va viento en popa. Es muy fácil cuando sabemos que Jesús está en nuestra barca, cuando estamos recorriendo un lago que conocemos y cuando el clima está a nuestro favor. Eso es muy fácil confiar en Dios. Pero nuestra fe será puesta a prueba es en el momento de la adversidad. Es en el momento cuando Satanás lanza sus demonios, cuando Satanás lanza su estrategia para merodearnos y para colocar o sembrar duda en nuestro corazón. Ahí es cuando tenemos que ser conscientes de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a contradecir a Dios sabiendo que Él nos dio una promesa y sabiendo que Él nunca se contradice a sí mismo porque Él honra su palabra? Pues Él mismo es la palabra. O por el contrario, vamos a tomar la decisión de creerle. Y a pesar de cómo nos sintamos, a pesar de las turbulencias y de las dificultades, vamos a seguir confiando en nuestro socorro, en nuestro ser, en el Creador de los cielos y de la tierra. Pero también muchas veces, iglesia, es triste decirlo, pero muchas veces nosotros los cristianos oramos como si Dios no pudiera ayudarnos en los momentos difíciles. La manera como oramos, en lugar de enviarle un mensaje de fe a Dios, lo que le enviamos es un mensaje de contradicción, un mensaje de que estamos dudando de Él. Por eso, algo que aprendí hace varios años a través de un expositor de la palabra y bendijo, fue una revelación maravillosa con respecto al diseño de la oración, es que antes de orar, yo tengo que revisar mi fe. Porque se sobreentiende que si voy a orar es porque voy a ir delante de Dios, voy a conectarme con la fuente de poder, con la fuente de sabiduría, con la fuente de gracia, con la fuente del que todo lo puede. Y es importante, como lo dijo el escritor a los hebreos, si voy a ir delante de su trono, debo acercarme con confianza, creyendo que Él es real, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces a veces nos quejamos del por qué nuestras oraciones no son escuchadas, de por qué realmente muy pocas veces Dios nos responde lo que le pedimos en oración. Hay que revisar la base sobre la cual estamos orando. ¿Estamos orando con la base de la confianza, con la base de la fe? ¿O por el contrario, la base de nuestra oración es el temor, la duda, la incredulidad? Esto va a marcar obviamente una diferencia en el resultado. Por eso Santiago 1, 5 y 6 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora mira, escucha el versículo 6. Pero pida con fe. Entonces relaciona el tema de la oración con la base de la fe. Si vas a orar, si vas a decidir pasar un tiempo en oración delante de Dios, primeramente revisa el tema de tu fe. Si vas a pedir, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces la invitación a través de este segundo punto que estamos hoy señalando, que contradice a Dios, es: dejemos de dudar, porque dejar de dudar es dejar de contradecir a Dios, y más bien comencemos a creerle a Dios, comencemos a creerle con todo nuestro corazón y vamos a empezar a ver un cambio en cuanto al resultado de nuestras oraciones. Permítame por favor terminar con la tercera contradicción común que encontramos dentro de la iglesia, con muchos hermanos, especialmente cuando estamos pasando por ciertas circunstancias, y es cuando decimos: no puedo vencer esta tentación. ¿Cuántas veces nos hemos rendido frente a una tentación porque sentimos que no podemos, que no vamos a ser capaces de vencerla? Y entonces terminamos creyendo esa mentira tan satánica de que cada vez que viene una tentación prácticamente estoy condenado a rendirme ante ella. Que Dios nos guarde de creer esa mentira, porque por eso ha tenido Satanás mucho, pero mucho éxito
con respecto a mantener a cristianos en una vida de pecado. No, hermanos, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha facultado, Dios nos ha dotado con todo lo que necesitamos para poder vencer las tentaciones. Sí, en algún momento, de tiempo en tiempo, cometeremos pecados porque todavía estamos sujetos a un cuerpo de pecado. Pero esto no tiene que ser el común denominador de nuestra vida diaria. Que todo el tiempo estemos cayendo y recayendo. A mí siempre me ha generado una gran inquietud cuando escucho ciertas líneas de predicación donde se alienta a las personas a aceptar esa debilidad, a aceptar que definitivamente nosotros somos, por ser humanos, somos pecadores. Sí, es cierto, somos pecadores, pero ahora contamos con la gracia del Espíritu Santo. Tiene sentido cuando Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe el otro Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Ese Consolador nos capacitará para poder tener la fuerza de voluntad, para poder tener la sabiduría celestial, para enfrentar cualquier tentación. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el contexto de lo que él está diciendo, él está pasando una situación no muy apetecible, no la está pasando nada bien. Y bien pudiera él abrirse a la tentación de renegar contra Dios, de contradecir a Dios, porque injustamente lo han metido en una cárcel, injustamente lo están privando de su libertad, y aparte de eso el trato no era el mejor. Sin embargo, él la tiene clara. Cristo lo ha capacitado por su gracia para hacerle frente a todo. Y te digo en esta noche, mi amado hermano y amigo, con Cristo todo lo podemos. Por el poder del Espíritu Santo podemos negarnos a toda tentación. Sí es posible. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente, me encanta lo que dice allí el apóstol Pablo. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. En otras palabras, usted no se sienta que es el único en esta tierra que está pasando por esa terrible dificultad o por ese terrible momento de tentación. No, usted no es el único. Muchos otros hermanos, hermanas están también padeciendo y están pasando también crisis y dificultades como las tuyas. Siéntase acompañado en el momento de la tentación, en el momento de la prueba. Y dice: y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Aquí el apóstol apela a la fidelidad de nuestro Dios. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Este es un versículo supremamente esperanzador cuando se trata de poder hacerle frente al pecado, de poder hacerle frente a la tentación. ¿Cuánto creyente en este tiempo está caminando por la senda del Evangelio, caminando como víctima, sintiéndose víctima del pecado? Siente que no va a poder vencer esa tendencia, ese mal hábito. Tiene una voz interna que le dice: usted nunca va a ser capaz de vencer eso, usted nunca va a ser capaz de liberarse de esa tendencia, usted nunca va a ser capaz de poder enfrentar esa realidad. Por eso acéptese tal como es. A usted le tocó ya el resto de la vida estar así, usted no va a poder ser transformado en esta área. ¿Cuánto creyente está contradiciendo a Dios porque está diciendo y está permitiendo que su mente le diga: no puedo vencer esta tentación? La garantía, escúchame bien, la garantía que nosotros tenemos en cuanto a la tentación, según la palabra que hemos leído, es que cualquiera de las tentaciones que nosotros tengamos que enfrentar, primeramente, escúchame bien, cualquiera es humana. Usted no es expuesto a una tentación que no sea humana. Es decir, forma parte de su dimensión como ser humano. Segundo, es soportable. Dios va a velar porque cada vez que el enemigo lance una tentación en su entorno, usted pueda contar con esa garantía doble. Número uno, que esa tentación que viene con una intención maligna es humana. Segundo,
es soportable. ¿Sabe por qué es soportable? Porque contamos con la fidelidad del Señor. Contamos con la fidelidad del Señor para con nosotros, sus hijos. Él nos ha adoptado como hijos, y como nos ha adoptado como hijos, Él no nos va a permitir ir a un nivel donde nosotros terminemos destruidos. No, nunca Dios va a permitir que Satanás haga algo que termine destruyéndonos a nosotros. Nunca, escúchame bien eso. Satanás solamente puede ir hasta donde Dios se lo permite. Revise muy pero muy de cerca el caso de Job. La manera como asumimos cada situación va a dejar notar si estamos creyéndole a Dios o por el contrario estamos contradiciendo a Dios. ¿Qué actitud vas a asumir frente a ese pecado, frente a esa tentación que te está merodeando en estos últimos tiempos? ¿Vas a seguir victimizándote? ¿Vas a seguir contradiciendo a Dios, llenando tu mente y retroalimentando tu corazón con esa farsa, con esa mentira de que no vas a poder vencer esa tentación? ¿O por el contrario te vas a levantar no en tus fuerzas, pero sí en el poder del Espíritu Santo y en la gracia del Señor para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Dios no me va a permitir ser tentado más allá de lo que yo pueda resistir. Dios no va a permitir eso. Toda tentación que venga a mi vida es humana, pero también es soportable. Santiago capítulo 1 versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, mira la esperanza, si se pueden superar, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, qué buena noticia. Y a esto se suma saber que Cristo se ha convertido en nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, rey de justicia. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 nos habla de que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras debilidades. Mira qué maravilla, de todas nuestras debilidades, y hace posible nuestra victoria en medio de las tentaciones. Escuchemos lo que dice el apóstol que escribió a los Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, es decir, tenemos uno que fue tentado en todo. Esto es muy alentador. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces viene el versículo 16, que creo que usted hasta se lo sabe de memoria. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, versículos como estos que encontramos en la Sagrada Escritura nos entregan la verdad de la palabra. Ahí está expuesta la verdad de la palabra. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer frente a una tentación? O le creemos al diablo y empezamos a creer que no vamos a ser capaces de vencer esa tentación y nos rendimos ante ella y nos dejamos seguir esclavizando de esas concupiscencias, de esos deseos en los cuales Satanás empieza a dominarnos, y hasta demonios pueden llegar a generar también habitación cuando permitimos que eso se vaya perpetuando en nuestra vida. O por el contrario, tomaremos la decisión de creerle a Dios, de abrazar sus promesas y de vivir y caminar en ellas. Te he entregado en esta noche versículos muy pero muy claros y contundentes que van en contra de esta mentira. Sí podemos vencer toda tentación en el nombre del Señor. Y es más, y si aún caemos en una tentación, abogado tenemos, ¿verdad? Levantémonos y vayamos delante de nuestro Señor y confesemos nuestro pecado. No nos demoremos, seamos prontos en ir delante de Dios y confesar nuestro pecado. Y Él, aquí se evoca nuevamente esta maravilla, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel. Dios es fiel. Escríbame por favor ahí en el chat. Dios es fiel
y nos provee la forma de escapar de toda tentación. Otra vez, Dios es fiel y nos provee la forma para escapar de toda tentación. Aleluya. Así que por favor, iglesia, no sigamos contradiciendo a Dios, haciéndonos las víctimas del pecado. No fuimos salvos por la obra de Cristo para continuar viviendo como víctimas del pecado. Ahora ya somos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús para operar en la justicia del reino de Dios. Entonces concluyo recordando estas tres contradicciones. Dios no me ama, es imposible y no puedo vencer esta tentación. Son tres abiertas contradicciones a la verdad de la palabra de Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer frente a estas contradicciones? No le demos lugar al diablo. No le sigamos permitiendo usar nuestros labios para contradecir las palabras que salen de los labios de Dios. Simplemente, iglesia, decidamos tomar muy, pero muy en serio lo que Dios ha dicho en cuanto a su palabra y coloquemos esa palabra por encima de nuestras propias opiniones y por encima de las opiniones de los demás. Vamos a tomar la decisión de creerle a Dios. No le creamos al vecino, no le creamos ni a nuestros propios pensamientos, no le creamos al diablo. Vamos a creerle a Dios. Esa debe ser la principal característica del verdadero Hijo de Dios, que le cree a su Padre Celestial. Estoy convencido, definitivamente estoy convencido de que Dios no está buscando contradictores. Lo que Dios está buscando es verdaderos adoradores. Un verdadero adorador es el que le da preeminencia y le da valor a la palabra de Dios. Ese es un verdadero adorador. El que toma la palabra de Dios y la hace su ancla, la hace su vida por la cual está dispuesto, si es necesario, a morir. Creo que cuando hay un contradictor, aunque dice que ama a Dios, se la pasa temiéndole al diablo, se la pasa temiéndole a Satanás, se la pasa dándole más valor a lo que el diablo evoca en su mente, a lo que el diablo de pronto le hace creer con las otras personas, o de pronto con sus propios sentimientos, o con las circunstancias caóticas que a veces se levantan. Y entonces termina el creyente temeroso termina dándole más valor a eso que él ve, que siente, que oye, y se olvida fácilmente de lo que Dios dijo. Nunca tenemos que olvidar este principio. El creyente debe sostenerse, tanto en los buenos como en los malos tiempos, debe sostenerse en la palabra que Dios le ha entregado. El contradictor le tiene miedo a la palabra de Dios, mientras que el adorador se deleita en ella porque hace de ella su delicia. Salmo 119, versículos 103 y 104 nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Eso es lo que tiene que experimentar nuestra alma. La dulzura de la palabra de Dios, la dulzura de las verdades de Dios en nuestro ser, en nuestro espíritu. Más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Eso es lo que tiene que hacer un hijo de Dios: amar la palabra de Dios y aborrecer el camino de la mentira. Un creyente ha sido diseñado en su peregrinaje de fe para que camine no contradiciendo a Dios, sino para que camine avalando en su corazón la palabra de Dios. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, por la palabra que nos has entregado en esta noche. Te pedimos de todo corazón para que ella cumpla la tarea para la cual tú la has enviado en esta oportunidad. Necesitamos revisar muy, pero muy a profundidad a qué le estamos dando valor. Al temor que es promovido por Satanás a través de circunstancias, de personas, a través de sentimientos. O le estamos
creyendo a Dios a través de nuestra confianza y de nuestra dependencia de Él a través de su palabra. Perdónanos, Señor, si hemos estado descuidando últimamente nuestra valoración de las Escrituras. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado o nos hemos estado dejando últimamente influenciar más por las cosas externas y le hemos perdido deleite, le hemos perdido gusto, le hemos perdido placer al deleite en tu palabra, al estudio de tu palabra y de tus verdades. Hemos recibido de ti preciosas y grandísimas promesas, que son las que se convierten en nuestra ancla para poder mantenernos firmes en los momentos de dificultad. Pero perdónanos porque a veces se nos facilita, por cómo nos sentimos, o por lo que oímos, o por lo que vemos, se nos facilita, Señor, adoptar las mentiras del diablo y terminamos contradiciéndote a ti, Señor. Creo que a través de esta enseñanza nos queda claro que cuando te contradecimos nos estamos rebelando contra ti. Y si hay algo que tenga que recibir juicio y que tenga que recibir castigo de parte de Dios, es la rebelión. Y máxime cuando se trata de los hijos. Hijos rebeldes tienen que ser castigados. Hijos rebeldes tienen que recibir consecuencias. Y si nosotros contradecimos a Dios, estamos rebelándonos contra Dios. Estamos colocando en tela de juicio lo que Dios dijo. Ese es el pecado más antiguo. El pecado más antiguo consistió en poner en tela de juicio, en dudar de la integridad de la palabra de Dios. Y han pasado ya miles de años y parece ser que esta sigue siendo la tendencia en nosotros los seres humanos, en contradecir a Dios. Pareciera que encuentra nuestra alma y nuestro corazón, pareciera que encuentra cierto placer en si Dios dice sí, nosotros decir no. En si Dios dice que es blanco, nosotros decir que es negro. Pero se nos olvida quién es el poseedor de la verdad. El poseedor de la verdad no es el que tiene la verdad, sino el que es la verdad. Y en cuanto a esto, obviamente Dios es el que lleva la delantera porque Él es la verdad. Nosotros solamente podemos poseer la verdad, podemos abrigar en nuestro corazón la verdad. Pero tú, Señor, eres la verdad. Y como eres la verdad, eres también la vida y eres el único camino que puede devolvernos a la casa del Padre. Que lo que hoy nos has hablado, Señor, lo podamos aplicar a nuestra realidad y que en verdad tomemos la decisión de no continuar en esa tónica pecaminosa, en esa tónica de pronto de estar cuestionando lo que Dios nos dice. No hay nada más hermoso para un padre encontrar a un hijo que se deleita en hacer lo que su padre le ha mandado hacer y que lo hace con gozo, lo hace con alegría y entonces recibirá recompensa. Eso es lo que el Padre está buscando en este tiempo, adoradores, no contradictores. Está buscando hombres y mujeres que se deleitan en caminar de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando Dios encuentra a alguien que se somete a su palabra, Dios desciende y honra su palabra en la vida de ese que la obedece, en ese del que decide agradarlo. Bendigo tu nombre, mi Señor, y te agradezco por esta oportunidad. Y creo que cada persona que hoy ha escuchado esta palabra, cada familia que se ha conectado y cada amigo también que ha recibido esta enseñanza, queda con una tarea para ponerla por obra. La decisión de no continuar contradiciendo a Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.